nos tomó, fue un trabajo que nos tomó varios años. Eh, de hecho, recuerdo que se hizo una pausa y luego se retomó y dio origen a la NTC 5840, que es la norma donde tenemos documentado todo nuestro quehacer. Y como un complemento de la 48, de la 5840, sacamos también la 6212, que es un documento incluso bien interesante, donde se tiene todo el vocabulario, es un diccionario, son todos los términos que se utilizan en nuestra actividad funeraria. Eh, para nosotros hacer esas normas, se convocó a un ejercicio participativo. Allí, dentro de la misma norma, al final, en el documento, está relacionado todos los que participamos en ella, a nombre pues institucional. Y la verdad es que se tuvo la participación de todos. Incluso en esa época también tuvimos la participación de las personas que ya incursionaban en el servicio funerario para mascotas. Entonces, de ellos también se recibió aporte, y el resultado pues es esta norma que estamos hoy empezando a socializar con todos, porque sí sería bien interesante que la adoptáramos. Pasado el tiempo, pues empezamos a indagar un poco sobre las funerarias que están certificadas en la norma, en la NTC 5840, y nos encontramos con que son muy, muy poquitas. Creo que no pasa de 5, incluso creo que son 3 las funerarias que han hecho este ejercicio de certificación en esta norma, que viene a ser un complemento de la certificación de calidad de la ISO, pues que incluso en el último año he visto varios, incluso corporados de remanso, que han publicado el estar certificados, pero hay otras que ya lo vienen haciendo y tienen su certificación desde hace mucho tiempo. Dentro del ejercicio de planeación estratégica que se hizo hace algunos años en la Corporación Remanso, se tiene un punto, y es el de procurar la certificación de las funerarias. Incluso se hablaba de generar una certificación propia, pero pues la verdad es que si tenemos un ejercicio colectivo y de retroalimentación, pues creo que es mejor entrar a hacer la socialización de la norma y ver de qué manera motivamos a los funerarios, pues todos, pero principalmente a quienes hacen parte de la corporación, a que empiecen el proceso. Igual desde nosotros, desde Remanso, estamos a sus órdenes, lo que necesiten, las inquietudes que tengan, las podremos resolver, y si nosotros pues no lo hacemos, sí tenemos quien pueda dar solución a las inquietudes que tengan. Entonces hemos organizado o programado mejor 3 cafés de remanso. Hoy es el primero. Dentro de 8 días, que es 15, tendremos nuestro café de duelo de la Red Nacional de Unidades de Duelo, al que de una vez aprovecho pues para invitarlos a todos nuevamente. Es a las 2 de la tarde. Y los siguientes miércoles vamos a continuar con la socialización de la norma. Entonces, para esta tarea nos acompaña Ingrid Yolanda Bandera Riaño. Ella es ingeniera ambiental y administradora ambiental, especialista en gerencia de recursos naturales y especialista en salud ocupacional, y es maestrante en diseño, gestión y dirección de proyectos. Eso en lo que tiene que ver con su formación académica. Ingrid es una persona que conocemos muchísimo porque además es tal vez la asesora estrella
entre comillas, porque así lo es, del sector funerario. Ella hizo parte de la elaboración de esta norma. Ella es también evaluadora de las competencias laborales del SENA y asesora también varias empresas del sector de distintos tamaños. O sea, no solamente tiene su experiencia en empresas muy grandes funerarias, sino también en empresas chicas. Y de hecho también con Remanso nos asesora en todos los temas de seguridad y salud en el trabajo. En ese orden de ideas, bienvenida Ingrid. Eh, Seguimos nosotros dándole entrada a las personas que ingresan a nuestra sala. En este momento ya son 17 y cualquier inquietud, por favor, levantan la mano o nos escriben en el chat y en algún momento de la charla, entonces interrumpimos para pues dar lectura a las inquietudes que tengan. Y si alguno quiere esperar al final, entonces con mucho gusto nosotros le cedemos la palabra. Nuevamente, buenos días, gracias por estar acá y bienvenida, Ingrid. Gracias, María del Pilar. Buenos días para todos. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por conectarse a este espacio importante para todas las empresas, no importa el tamaño. Y entonces vamos a empezar pues, a desarrollar el tema. Básicamente partimos del contexto que ya María del Pilar nos compartió. Entonces voy a compartir la presentación que tenemos. ¿Están viendo la presentación? Por favor, ¿me confirman? Sí, Ingrid, ya tenemos Ok, la presentación. perfecto. Bueno, entonces vamos a revisar todos los numerales de la norma técnica colombiana NTC 5840 en su primera actualización que se hizo en el año 2017. Eh, Antes había una versión de esta norma técnica que se basaba como en los lineamientos que tenía la resolución 5194 del 2010, que es solamente para cementerios y jardines cementerios. Entonces, en la mesa técnica del ICONTEC nos dimos cuenta que solo abarcaba esta parte del sector funerario y por eso se hizo el trabajo para incluir todo el proceso funerario desde su inicio hasta su fin. Y por eso salió la actualización de esta versión del 2017, que es Servicios Funerarios Requisitos. Ese es como el título que tiene esta norma técnica. Listo. Bueno, dentro de esta norma técnica, o sea, digamos, conjunto a esta norma técnica, también se hizo la NTC 6212 del mismo año, que es la que habla de los términos y definiciones de servicios funerarios como requisitos. Se hizo aparte porque son muchos los términos que se manejan en el sector y entonces por eso se dejó como un anexo, un glosario. Y dentro de ese contexto es importante que veamos cómo se define, de acuerdo a la NTC 6212, servicios funerarios. Entonces se define como el conjunto de actividades organizadas para la realización de rituales fúnebres. Pueden constar de servicios básicos, tales como preparación del cadáver, restos humanos, restos óseos o cenizas, obtención de licencias de inhumación o cremación, traslados, suministro de carroza fúnebre para el servicio, ataúd, urna, sala de velación y trámites civiles y eclesiásticos. Servicios complementarios, tales como arreglos florales, avisos murales y de prensa, transporte de acompañantes, acompañamientos musicales y destino final, en este caso inhumación o cremación. Digamos que acá
se incluyen todos los servicios que se prestan en el sector. Y hay una particularidad que debemos tener en cuenta y es cuando hablamos de los servicios básicos. La norma está hecha para que se certifiquen en la misma empresas pequeñas que de pronto solo hagan velación o empresas que tengan toda la cadena o empresas que solo hagan traslado de cadáveres, porque los hay. Entonces, esta norma establece los requisitos para que de acuerdo a los servicios que presta cada empresa, se adapte a la norma y se pueda certificar. Bueno, el objeto y campo de aplicación de la norma. Entonces, tiene unos requisitos mínimos que son basados en la calidad, ¿no? Recordemos que el ICONTEC es una entidad que funciona en torno a procesos de calidad y todas las normas que ellos emiten son basadas en los procesos de calidad. Entonces, aquí establecemos los requisitos mínimos de calidad para la prestación de servicios funerarios. Cuando hablamos de mínimos, es lo básico que debe tener una empresa funeraria para funcionar cumpliendo requisitos legales y cumpliendo unos temas de promesa al cliente en cuanto a calidad del servicio. Ya, si yo los quiero exceder, perfecto, pero esto es lo mínimo. Lo que vamos a ver en el contexto de esta norma son lo mínimo que debemos tener. Y cuando hablamos del debe, que es importante en el tema de normas de certificación, el debe es algo como obligatorio, ¿sí? Para poderme certificar, yo debo. Cuando me dicen que debo es porque lo tengo que tener. Cuando me dicen debería, es que lo podría tener, ¿sí? En este caso es debo. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta en cuanto a objeto y campo de aplicación? Las condiciones pactadas con el cliente. Entonces, esta norma tiene como objeto se desarrolla con base en las condiciones pactadas con el cliente. Aquí está toda la parte contractual. En la normativa vigente que aplique al sector. Ustedes saben que no solamente al sector lo regula, por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio, sino que hay muchos entes que regulan las entidades sanitarias, las secretarías de salud, las entidades ambientales, los ministerios de trabajo, las entidades del trabajo. Ahora el tema del Ministerio de Superintendencia de Transporte por todos los temas de planes estratégicos de seguridad vial. Entonces, ¿a qué nos lleva? A que estemos en el contexto del cumplimiento normativo para garantizar que cumplimos y tenemos todos los requisitos mínimos para la norma. Procedimientos de la organización, entonces ya de acuerdo al tamaño de la organización, a su modelo administrativo, a su modelo gerencial, a su promesa de servicio, a su plan estratégico, que se tenga pequeño o grande. Entonces ya todo depende cómo se enfoca la organización en cuanto a procedimientos internos. Y el respeto hacia los fallecidos, los deudos y los dolientes. Aquí tenemos un contexto muy importante porque se aborda todo el tema de atención en duelo, de ritual y de memoración de las personas fallecidas. Listo. Bueno, como les decía, esto es una norma enfocada en el proceso de calidad. Y aquí entonces vamos a recordar cuál es el proceso que rige todo el tema de calidad, que es el ciclo PHBA, que partimos de planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, como yo voy a hacer un comparativo un poco con la norma de calidad, la ISO 9001, porque las empresas que ya tienen la ISO 9001, digamos, implementada, no necesariamente certificados, pero uno a veces puede desarrollar su organización, o sea, el contexto de su organización y dirigirla estratégicamente con base en los lineamientos de la ISO 9001, sin necesidad de certificarse, porque es una muy buena herramienta organizacional.
Entonces, partimos de que si ustedes ya tienen por ejemplo, un proceso de ISO 9001, es muy fácil adaptarse a la NTC 5840. Entonces, desde la parte de planear, tenemos el contexto de la organización, las necesidades y expectativas de las partes interesadas. En el caso de las organizaciones funerarias, las partes interesadas son muchas, son los empleados, los proveedores, los clientes. eh, si tienen juntas directivas, pues las juntas directivas. Muy importante el tema de los proveedores con el tema organizacional, porque ellos son los que nos ayudan a cumplir ciertos lineamientos. Entonces, en la parte gubernamental, las autoridades de vigilancia y control también son partes interesadas. Entonces, en la parte de planeación tenemos estos contextos y pues la planificación que yo hago, por ejemplo, al inicio del año o finalizando el año en vigencia para iniciar el siguiente, es qué voy a hacer, cuáles son mis planes, mis metas de comerciales, mis metas del servicio. Entonces, todo eso parte de la planificación. Luego pasamos del planear al hacer. Y en la parte del hacer está todo el contexto operativo y de apoyo. El apoyo ya vienen acá, inciden los proveedores, porque en la operación siempre necesitaremos de la empresa que nos provee los cofres, de la empresa que provee los productos de aseo. O sea, son muchos los proveedores que entran a ayudarnos a desarrollar la cadena de servicio. Luego del hacer, entonces ya venimos al verificar. O sea, yo planeé, hago lo planeado y ya vengo a verificar. En el verificar, yo reviso si lo planeado me salió bien o si tengo que hacer correcciones. De hecho, en el desarrollo de un servicio funerario, siempre a veces nos llegan de pronto peticiones específicas de los deudos, de los dolientes o los clientes, y entonces esto me obliga a evaluar un poco el servicio y retomar y de pronto verificar cómo lo estoy desarrollando. O simplemente durante el desarrollo del servicio, muchas empresas van monitoreando cómo va. Entonces, si llegaron a tiempo al traslado inicial, si la tanatopraxia se hizo a tiempo y cumpliendo los requerimientos de la familia, el tema de los trámites, o sea, en todo yo voy haciendo una verificación y al final se hace de pronto una encuesta de satisfacción del servicio. Entonces, esto nos sirve o hace parte de la fase de verificar. Y siempre cuando yo verifico, pasarán cosas que yo tenga que mejorar o me daré cuenta de que hay cosas que mejorar, entonces ya vengo al actuar. El verificar nos da como los insumos para pasar a la fase del actuar, en donde yo implemento las acciones de mejora. Muchas veces son correctivas. Entonces, lo que tenemos que buscar es hacer acciones preventivas y no tanto correctivas. ¿Para qué? Para que no se nos desvíe la calidad del servicio. Entonces, aquí tenemos el ciclo PHBA, todo en medio de un tema de liderazgo y dirección asertiva que debemos tener en toda organización. Y estas son las etapas, digamos, como tal, en donde se especifica que en el planificar yo establezco unos objetivos, unas metas y unos indicadores para yo cumplir durante un tiempo determinado. Si ustedes lo quieren, lo planean por un año o lo pueden planear por un mediano plazo o corto plazo. De hecho, hay muchas actividades que uno a veces planea por corto, mediano y a veces hasta largo plazo, cuando son proyectos de pronto que requieren una inversión mayor o un análisis o un tiempo de ejecución más grande. Entonces, acá digamos que está en esta parte del planear. Ya como les decía, pasamos al implementar lo planificado en el hacer, en el verificar el seguimiento en los procesos, de acuerdo a nuestra medición de los procesos, a los indicadores de los procesos, políticas y objetivos que nos hayamos propuesto o firmado en nuestra organización y los requisitos para cada servicio. Como les dije, eso es
como muy particular de cada empresa. Cada quien le tiene su plus o su manera de desarrollar el servicio, su procedimiento del servicio. Entonces, eso ya es particular, digamos, incluso de cada región, porque no en todas las regiones un servicio funerario se desarrolla igual. Entonces, esa parte del verificar es, digamos, muy particular para cada servicio. Y en el actuar, como les decía, tomar acciones de mejora del desempeño de todo lo que planeé y lo que ejecuté. Si me salió todo bien o si tengo cosas por mejorar. Siempre tener cosas por mejorar no es malo. Eso nos ayuda cada vez a ser mejores, porque siempre habrá algo por mejorar y eso es algo importante. Por ejemplo, cuando hacen las visitas sanitarias que nos dejan cosas por mejorar o por hacer porque de pronto no las sabíamos o como yo las estaba haciendo no era como es el deber ser. Entonces eso a veces uno dice, no, es que piden mucho y yo no voy a poder alcanzar esos estándares. Pero no, eso es, veámoslo como unas oportunidades de mejorar nuestro desempeño, nuestra infraestructura, nuestros procesos internos y tal vez fortalecer las competencias de nuestros trabajadores. Bueno, en los numerales 2 y 3 se habla de las referencias normativas y los términos y definiciones que están definidas en la normativa vigente y aplicable. Ustedes saben que eso es muy dinámico, frecuentemente van saliendo nuevas normas, deben estar actualizados de la normativa que va saliendo, que aplica al sector porque no conocer la normativa no nos exime de cumplirla. Entonces, es importante que siempre estén como en la actualización de qué normas han salido para saber qué tienen que implementar o qué le compete a cada una de sus empresas. Y como les decía, los términos y definiciones están en la NTC 6212, Servicios Funerarios, Términos y Definiciones, que es una hermanita de esta norma técnica. Y que aquí, digamos, a lo largo del abordaje de nuestros temas, iremos viendo algunas definiciones. Bueno, esta norma tiene unos principios como toda norma de calidad. Los principios para servicios funerarios son muchos porque ustedes saben que se prestan unos servicios que atienden la sociedad, ¿sí? El sector funerario es muy importante para la sociedad, para la salud pública y por eso estos principios son muy importantes de evaluar cómo los cumplimos en cada empresa. Entonces tenemos el principio de igualdad, que es brindar la misma protección y trato a las personas sin distinción de etnia, identidad de género, orientación sexual, cultura, edad, origen nacional o familiar, lengua, religión, discapacidad, opinión política o filosófica, condición social o económica, trato y protección especial a las personas con discapacidad, niños, adultos mayores. Acá hoy en día, bueno, desde hace unos años para acá, venimos hablando o escuchamos mucho que el tema de la diversidad, entonces eso ya hay que adaptarlo en nuestro sector, porque a veces somos un poco restrictivos en algunas empresas, no todas, ¿no? Entonces tenemos que darle cumplimiento al principio de la igualdad, ¿no? Atender y orientar a las personas, pero tratarlos a todos por igual. Tenemos el principio de la buena fe, que es ajustar los comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una persona correcta, de una persona correcta en cuanto a sus trabajadores, pero también de una persona jurídica correcta en cuanto a las actuaciones que tenemos a veces con nuestras empresas en el mismo sector. Aquí de pronto podemos hacer gala a lo que podemos llamar como competencia leal, ¿sí? Que seamos empresas que hacen una competencia leal y no desleal, de pronto desacreditando otra empresa
o engañando a veces a los usuarios, porque pues ahí sí faltamos a ese principio de buena fe. El principio del respeto, que es tratar consideradamente al fallecido, los deudos y dolientes de acuerdo con su condición. Y tenemos otro que es el respeto por la libertad religiosa de cultos y de creencias. Es reconocer la diversidad religiosa de cultos y de creencias, realizar funerales dignos y observar los preceptos y ritos de la religión o culto del difunto en todo lo relativo a las costumbres funerarias, teniendo en cuenta los deseos que hubiere expresado el fallecido en vida o los que haya expresado a su familia. Y acá esto es muy importante, sobre todo desde el traslado. A veces cuando los conductores o los tanatopractores llegan a hacer el traslado de la persona fallecida, ahí la familia ya empieza a contar o a expresar esos deseos de la persona cuando estaba en vida o de las manifestaciones que la familia sabe que esa persona quería para su funeral. Y entonces esa información se debe transmitir, se debe documentar y se le debe dar un cumplimiento. Eso es muy importante para nuestro sector y las actividades que desarrollamos. La responsabilidad, cumplir cabal y oportunamente las obligaciones contractuales y los deberes sociales y medioambientales. Este tema de la responsabilidad ya se va más allá como a la responsabilidad social, que yo no solo sea excelente en el servicio que presto como tal, sino que también sea excelente cumpliendo con las normas, pero no tanto por cumplir, sino porque yo sea responsable de que de pronto no soy un malgastador de agua, un malgastador de energía o dispongo los residuos de manera adecuada. Cumplo con los deberes sociales en cuanto a darle atención a todas las familias de acuerdo a sus requerimientos. Entonces es como esa parte de la responsabilidad que no solo se liga a cumplir un contrato o las cláusulas de un contrato, sino a ir más allá en un tema social y ambiental que es muy importante. Legalidad, dar prevalencia a las disposiciones normativas de orden legal y cumplir estas como presupuesto del ejercicio de la actividad. Entonces, tener siempre en cuenta el tema de que mis servicios y todo el desarrollo de mis procesos se haga de manera legal, que no nos desviemos, porque a veces puede pasar. Y a veces nos puede pasar incluso con empleados que no se adaptan a los lineamientos y principios de la organización. Entonces, es muy importante la selección del personal. Acá entra mucho eso. eh, la inducción del personal para que ellos sepan cómo se rige en la empresa con los principios y la legalidad. Tenemos la dignidad humana, que es otro principio muy importante, donde se busca realzar el valor de la persona humana como fin en sí mismo, para permitir la realización de una existencia con sentido y desarrollo de sus capacidades, reconociendo sus derechos fundamentales. Entonces, ¿qué más que una empresa funeraria que atiende los momentos más difíciles de la persona que queda en vida, despidiéndose de su ser querido? Entonces, ahí está la dignidad humana, ¿sí? No tratarlos como cuando uno va a que le solucionen un problema en la empresa de celulares, que a veces no tienen ninguna dignidad, porque a veces pasa eso, ¿sí? No somos humanos en ese tipo de, digamos, de servicios, pero acá sí mucho más, porque estamos atendiendo unas personas que están en duelo, que tienen situaciones difíciles y que a veces pueden reaccionar incluso de manera violenta, agresiva, por el momento que viven. Entonces, aquí entra mucho el principio de la dignidad humana. Enfoque hacia el cliente, prestar un servicio conforme a las necesidades del cliente. Siempre tener en cuenta como lo que el cliente nos está pidiendo. A veces no imponer lo que yo solo le puedo dar, sino tal vez
ir más allá a ver cómo yo puedo cubrir sus necesidades y de qué manera puedo llegar a una negociación. Porque si bien es claro que hay unos servicios básicos, las personas siempre van a buscar satisfacer todas las necesidades que tengan en su momento. Entonces hay que saber enfocarnos hacia el cliente para darle respuestas asertivas a esas personas que tienen ciertas necesidades puntuales. La trazabilidad, asegurar la identificación y ubicación del cadáver, restos humanos, restos óseos o cenizas durante cada una de las etapas de la prestación del servicio. Este tema de la trazabilidad es supremamente importante, tanto por el servicio, por la calidad y por un tema legal. Por eso es ineludible que ustedes hagan una trazabilidad desde el traslado inicial, utilizando las manillas de identificación, haciendo una adecuada verificación de los certificados de defunción y de los documentos de identidad del fallecido y de su familiar, para que no se presenten confusiones. Yo sé que cuando se vivió el tema de la pandemia, pues hubo mucha incertidumbre, mucha duda, todavía la hay con ese tema de la trazabilidad, pero en condiciones normales eso es un principio que no se puede pasar por alto, el tema de la trazabilidad y la identificación de los fallecidos. Y estos son los últimos tres principios y están enfocados al tema de duelo. Es ritualización, dar carácter de ritual a todos los actos del servicio funerario. En la norma se buscó y lo que quisimos es mantener el tema del ritual, porque se ha venido perdiendo. Entonces, por eso se dejó esta definición que no se encuentra en cualquier diccionario, sino en esta norma porque el tema del ritual es fundamental para el sector. No podemos dejar que se pierda el ritual, que se pierda la costumbre de darle una buena sepultura a nuestros muertos, porque realmente en muchas partes del país ya se da que no quieren velar, ¿sí? Entonces se corta esa parte del duelo y del aceptar esa pérdida porque de una vez llevan una persona a cremación sin nada, o sea, sin una preservación, sin una presentación, sin una espera de constatar, sino que ya se fue. Entonces, la invitación acá en este principio es a continuar y conservar la ritualización. La memoración, que es muy aliada al tema de ritualización, que es promover la conservación de la memoria histórica, individual y colectiva a través de los servicios funerarios. Y ahí, aquí entra mucho, digamos, el trabajo que hace Remanso cuando documentan todas las comportamientos, buenas prácticas, todo lo que hace el sector, no solamente en torno al duelo, sino en torno a muchos procesos que se desarrollan dentro del sector, porque tenemos que guardar esa memoria, ¿sí? Y conservar las costumbres que tiene el sector, por lo cual es reconocido en otros países. Por eso tenemos una norma. En otros países no hay una norma técnica para servicios funerarios. Entonces, acá lo que quisimos con este principio es rescatar y tratar de conservar toda esta memoria, tanto individual como colectiva, que hemos logrado recopilar con la prestación de los servicios en el país. Y el acompañamiento en duelo, que es reconocer la situación de duelo de las personas que viven la pérdida de un ser querido. En la norma, digamos que no exigen que tengan que tener las empresas una unidad de duelo. Sí, eso ya depende de su tamaño y su capacidad económica. Pero sí que tengamos algunos lineamientos de formación en duelo con los colaboradores. Sí, porque todos, desde el que contesta el teléfono, el que está en hasta el que está en la puerta recibiendo a los dolientes y las familias, cuando van a los servicios de velación o cuando van a coordinar un servicio, esas personas deben conocer lo mínimo del duelo, lo básico, para saberlos atender y orientar, ¿sí? Yo siempre he dicho, y yo se lo digo a muchos de las empresas que asesoro y cuando conversamos, que toda persona que trabaja en el sector funerario
así sea el que cuida el parqueadero, debe tener una formación básica en duelo. Eso es supremamente importante. Entonces acá, digamos que en la norma, lo que se pide es como fortalecer y desarrollar las competencias en duelo de todas las personas que trabajan en las empresas del sector funerario. Bueno, ya pasamos al numeral 5, que son los requisitos. Entonces, aquí ya empezamos a ver todos los requisitos ya puntuales que se piden para poderse certificar en la norma NTC 5840. Dentro de los requisitos, la primera parte que se quiso poner es la parte de contratación del servicio. Es como la parte comercial, porque en últimas, todo nace desde el contrato, independiente de la modalidad. Pero desde el contrato ya empezamos la prestación de un servicio. Puede ser ya o puede ser a futuro. Y entonces aquí están los requisitos mínimos que debemos tener en la parte de contratación del servicio. Entonces, dentro de contratación del servicio está constancias de adquisición de bienes, prestación de servicios y clausulados contractuales. Aquí nos habla de todos los temas ya contractuales que se deben documentar, que se deben revisar y firmar. Dentro de esta constancia de adquisición de bienes, prestación de servicios y clausulado contractual, tenemos unos requisitos generales. La organización debe entregar al cliente constancia documentada y términos de la operación, es decir, el contrato o la póliza o los lineamientos que incluyen qué tipo de servicio le voy a prestar. Todos tienen unos planes, entonces eso debe quedar muy específico. ¿Hasta qué punto se puede hacer un traslado? O sea, ¿qué te cubre el servicio en cuanto a un traslado? Puede ser solamente local, regional. Si es un traslado internacional, ¿cuáles son las condiciones? Entonces, aquí debe quedar todo muy claro en cuanto a la constancia documentada y los términos de la operación. También la organización debe incluir en la constancia de adquisición de bienes, de prestación de servicios o clausulados contractuales la siguiente información general. Entonces, ¿qué debe tener ese clausulado, ese contrato o, bueno, como ustedes le quieran llamar, casi todos le llaman contrato o acuerdo contractual o acuerdo del servicio? Debe tener tipo de contrato o de operación, identidad del vendedor o asesor y su información de contacto. ¿Por qué? Porque la persona, si tiene una duda, un problema o necesita el servicio, ¿qué va a hacer? Va a llamar al asesor que lo atendió o llama a la funeraria, pero en la funeraria es importante que se sepa o que se tenga el nombre en ese documento de quien lo atendió en su momento para poder hacer como la prestación del servicio con claridad. Características esenciales del producto o servicio. En el sector también se manejan algunos productos. Ustedes lo saben que son los cofres es un producto. Las urnas son un producto. Los arreglos florales son otro producto. Los avisos, los bonos de condolencia, todos esos son productos que se entregan o se proporcionan durante el servicio. Entonces hacen parte de allí y también hay que garantizar unos lineamientos y contextos de calidad en cada producto. Condiciones para la utilización del producto o la prestación del servicio. Precio en pesos colombianos, incluidos los impuestos. Gastos de entrega y transporte cuando corresponda. Formas de pago. Fecha de entrega del bien, de inicio de la prestación del servicio o de iniciación de la vigencia del contrato. Sí, eso depende ya de la modalidad de servicio que se vaya a prestar o del contrato que se haya suscrito. Identificación e información de contacto del prestador de los servicios postventa, así como la forma de acceder a dichos servicios. Eso para los planes de previsión exequial. Las personas deben tener claro cuando se afilian al plan a dónde deben llamar o contactarse en caso de que tengan una pérdida o la necesidad de la prestación de un servicio de quienes hacen parte de su núcleo en el plan de previsión.
Bueno, en la elaboración de la constancia de adquisición de bienes, de prestación de servicio o clausulados contractuales, la organización debe utilizar el idioma español. ¿Sí? No podemos hacer esos contratos en otro idioma diferente al español. Emplear caracteres legibles a simple vista y no dejar espacios en blanco, ¿sí? Entonces, si se escriben algunos a mano, aunque lo ideal es que esto sea ya sistematizado, entonces que sea una letra clara, porque a veces las personas no entienden lo que estaba escrito ahí. Y si se utiliza ahora ese papel que es de autocopiado, entonces revisar que la persona después tenga la legibilidad, porque a veces esos papeles se borran con el tiempo y entonces se pierde la información y las personas quedan como desorientadas ahí con ese soporte. Y no dejar espacios en blanco es importante porque aquí se abre la puerta para que de pronto, si dejé un espacio en blanco, entonces lo completen por allá con cosas que no incluía el contrato tal vez. Y eso ahí pues es delicado. Bueno, ahora entonces vamos a ver las modalidades de contratos que se tienen. Esto porque pues en el sector que es muy dinámico, hay varias modalidades de contrato. Entonces tenemos los contratos de previsión exequial. ¿Y qué nos piden para cada contrato? Entonces, primero pues vamos a ver qué es la previsión exequial de acuerdo a la NTC 6212. Es la modalidad de contratación y pago de servicios funerarios mediante la cual una persona o un grupo determinado de personas adquiere el derecho a la prestación de un servicio funerario en especie, cancelando las cuotas fijas con antelación, independientemente de que cubran el valor del servicio. Entonces, muy fácil, cuando decimos en especie, es muy claro y es lo que diferencia al sector funerario con la previsión exequial de las pólizas de servicios funerarios que ofrecen las aseguradoras. Nosotros siempre prestamos los servicios en especie. Nunca se devuelve plata, o sea, dinero a las personas por un servicio. No, que es que el servicio me lo prestaron en otro lado, usted deme lo de la póliza, no. Lo del servicio, lo que me podía haber costado en la previsión. El sector siempre presta servicios en especie. Cómo deben cancelar sus cuotas y qué valor le cubre. Eso es importante que las personas lo sepan. Aquí hablamos de los periodos de carencia y demás. Es importante que las personas tengan esa información para evitar eh, problemas con la prestación a futuro. La organización que celebre contratos de previsión exequial debe contar con clausulados que especifiquen los siguientes conceptos mínimos. Entonces, estos clausulados son solamente para previsión exequial. Información contenida en los requisitos generales, objeto del contrato, contratantes, titulares e inscritos. Entonces, ¿quién es el contratante? ¿Quién es el titular de ese plan? ¿Y quiénes son las personas que pueden tener ahí como beneficiarios? O sea, no cuántos, sino quiénes. Que eso quede escrito, porque a veces no queda. Las personas creen que pueden ir ocupando todos los cupos sin haber puesto los nombres y eso pues es claro que no se debe hacer. Obligaciones de las partes, tanto de la empresa funeraria como de los contratantes, en este caso, o de los familiares. Composición de los servicios funerarios, que le incluye su servicio de previsión exequial, que hay planes, entonces, ¿qué le incluye el plan básico? ¿Qué le incluye el plan oro? ¿Qué servicio va a tener esta persona específicamente durante la prestación? Vigencia o duración del contrato. Cláusulas y condiciones relativas a la renovación automática o la permanencia mínima. Entonces, ¿cuánto tiempo mínimo puede permanecer una persona o en cuánto tiempo se le renueva su plan de previsión, que normalmente es anual? Cláusulas especiales sobre limitaciones, exclusiones, periodos de carencia y consecuencias por mora en el pago. Entonces, acá esto debe quedar muy claro porque pasa mucho
que a veces las personas dejan de pagar 2 meses, tienen como su pérdida y van a la funeraria y después no se acordaban o no quedó específico el periodo de carencia y en ese caso, o cuánto tiempo demora para poderle prestar el servicio. En esos casos es cuando más se presentan quejas y problemas. Y esas quejas no solo llegan a la funeraria, se van para la superintendencia. Entonces en eso hay que ser muy cuidadosos. Cláusulas aclaratorias sobre el derecho a recibir en especie y no en dinero la prestación de los servicios funerarios derivados del contrato. Entonces, ese clausulado debe ser muy claro. Causales de terminación del contrato, información sobre las condiciones y modalidades de ejercicio de los derechos de retracto y reversión del pago. Esto en relación a la ley del Estatuto del Consumidor, ley 1480, es importante tener ya eso claro, ¿no? En qué momento se puede hacer retracto o reversión de lo que hayan pagado por un plan de previsión exequial. Tenemos luego los contratos de prenecesidad o prepago, ¿sí? Esos son incluso más antiguos que los de previsión exequial. Antes se usaba mucho esta modalidad, sobre todo para personas pues, que ya saben que de pronto van a entrar a una cirugía muy riesgosa pues a veces le dicen hay un riesgo de tanto por ciento de no salir de la cirugía o hay una enfermedad ya muy acelerada, entonces las familias al ver que no hay una cobertura para el servicio optan por el contrato de prenecesidad o prepago. Y es una modalidad de contratación y pago de servicios funerarios mediante la cual una persona adquiere el derecho a la prestación de un servicio funerario en especie, cancelando las cuotas fijadas con antelación y los saldos que hubiere al momento de solicitar la prestación del servicio, que deben cubrir su valor. Entonces, en prenecesidad, las personas adquieren un servicio de funerario pero lo pueden pagar a cuotas pequeñas, no son cuotas de mucho tiempo, mientras llegan a necesitar el servicio. A veces lo pagan todo de uno, o sea, antes, por eso se dice prepago. Y es importante que las personas tengan claro que si se presenta el fallecimiento de la persona para la cual se contrató, debe pagar el saldo si no ha cancelado la totalidad del plan. Entonces, en esta parte de contractual se hace una diferencia con la previsión, pero es importante tener en cuenta si se maneja esta modalidad. La organización que celebre contratos de prenecesidad o prepago debe contar con clausulados que especifiquen los siguientes conceptos mínimos. Entonces, igual debe tener información contenida en los requisitos generales, ¿sí? Que ya recordamos arriba, son pues la domicilio de las personas, nombre de los titulares y de la persona que va a ser el usuario potencial del contrato de prenecesidad, direcciones de domicilio y demás. Objeto del contrato, contratantes y persona o grupo de personas determinadas o determinables con derecho a la prestación del servicio funerario. A veces uno puede hacer un contrato de prenecesidad para más personas, no solo para una, pero esto debe estar muy claro en el contrato. Obligaciones de las partes, composición de los servicios funerarios, vigencia, duración del contrato, cláusulas especiales sobre limitaciones, exclusiones, periodos de carencia y consecuencias por mora en el pago, cláusulas aclaratorias sobre el derecho a recibir en especie y no en dinero la prestación de los servicios funerarios derivados del contrato, cláusulas aclaratorias sobre la condición de pago total del servicio para su prestación. Esta es muy importante porque recuerden, si la persona no ha terminado de pagar las cuotas, debe tener claro que debe pagar la totalidad de las cuotas pendientes para poder garantizar la prestación del servicio. Causales de terminación, información sobre las condiciones y modalidades de servicio de los derechos de retracto y reversión del pago.
Tenemos luego los contratos de necesidad inmediata. ¿Qué es necesidad inmediata? Modalidad de contratación y pago de servicios funerarios posterior al fallecimiento de la persona, mediante la cual se adquiere el derecho a la prestación inmediata del servicio funerario en especie, cancelando el valor total del servicio. Como lo vemos, pues a veces un contrato de prenecesidad se puede convertir en una necesidad inmediata. ¿Por qué? Porque de pronto pasó una cuota y ya la persona falleció. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta y que los contratos tengan las especificaciones adecuadas. Bueno, la organización que celebre contratos de necesidad inmediata debe contar con constancias o términos de la operación que especifiquen los siguientes conceptos mínimos. Información contenida en los requisitos generales, igual que los otros contratos, objeto del contrato, quiénes son los contratantes, composición de los servicios funerarios que se van a prestar. Normalmente en pues las personas deciden de inmediato cómo van o sea, de acuerdo también como a su presupuesto, a sus necesidades en el momento, entonces deciden de qué se va a componer el servicio y eso debe quedar claro acá. Cláusula aclaratoria sobre la condición de pago total del valor del servicio para su prestación. Esto acá es claro. Ningún servicio ningún servicio de necesidad inmediata sale para exequias o destino final sin haberse cancelado su totalidad. La mayoría lo manejan así, ¿no? Entonces, salvo otras disposiciones de pronto en la organización, esa cláusula debe quedar bien clara. Información sobre las condiciones y modalidades de ejercicio de los derechos de retracto y reversión del pago. Recordemos que hay derechos de retracto y reversión del pago para cualquiera de las modalidades de contratación de un servicio funerario. A veces las personas por ejemplo, se afilian en un plan de previsión exequial y después se enteran que ya los tenían afiliados. Entonces pueden retractarse en un tiempo determinado y solicitar que se les devuelva el dinero. Eso ya depende de las políticas que tenga cada organización, de cuánto le va a devolver, porque a veces ya de pronto ha pasado un mes, entonces ya no le puede devolver el total, o ya no le devuelve nada porque ya pasó un mes de cobertura. ¿Y en qué momento se pueden retractar? Para eso hay unos tiempos. Creo que son 5 días hábiles, según la norma. No, las personas no pueden llegar al mes a decir que se retracta, ¿sí? Para todo hay unos tiempos específicos. Bueno, entonces ya teniendo claras la parte de los contratos de previsión, las modalidades, ya pasamos entonces al otro requisito que es la comercialización. Dentro de la comercialización está el contacto con los dolientes, con los clientes potenciales, el contacto que se hace por parte de los asesores comerciales en las calles, en las casas, en los eventos. Entonces acá, al momento de entrar en contacto con un cliente potencial, la organización debe. También hay contacto por teléfono, ¿no? Muchas personas llaman por teléfono a los call centers de las empresas funerarias a solicitar servicios o a solicitar información. Entonces, contacto, tenemos que tener para el contacto adecuado, con calidad, con las personas que necesitan o requieren información de un servicio funerario. Identificar el nombre de la empresa y de la persona que hace el contacto. Entonces, siempre debe estar, primero presentarse, si es presencial, ya se sabe que el uniforme lo identifica, el carnet, bueno, pero por teléfono, sobre todo, que es cuando no nos vemos, entonces se debe identificar la persona de la empresa con su nombre, la empresa a la que yo estoy llamando y con quién se puede hacer el contacto. Notificar de qué se trata
de una oferta comercial, ¿sí? Es importante que cuando yo hago un contacto con un cliente potencial, yo le explique que yo lo que voy a hacer es una oferta comercial de servicios funerarios, ¿sí? Porque a veces empezamos a contar el cuento, pero sin contarle a las personas que se trata de un servicio funerario. Bueno, la asesoría en esa parte comercial. La organización debe recibir las necesidades del prospecto, o sea, las necesidades del cliente potencial, y entregar la siguiente información sobre los productos o servicios. Características esenciales del producto o servicio. Entonces, por ejemplo, dependiendo de los planes que incluye el plan premium. Entonces, ¿qué características tiene en cuanto al producto y al servicio? O sea, ¿qué tipo de cofre? Por ejemplo, eso debe quedar muy claro allí, porque a veces no queda claro y las personas llegan con expectativas diferentes. Precio, formas de pago, modalidades de entrega del bien o la prestación del servicio, condiciones para la utilización del producto o la prestación del servicio. Entonces, en la asesoría, todo eso bien claro. Existencia del derecho de retracto, es especificarles cuánto tiempo tienen para retractarse si llegase el caso a darse que las personas se retracten por X o Y motivo. Plazo de validez de la oferta y del precio. Cláusulas y condiciones relativas a renovación automática o permanencia mínima. Cláusulas especiales sobre limitaciones, exclusiones o periodos de carencia. Acá esto es súper importante que en la asesoría se les explique a las personas sobre qué limitaciones puede tener su servicio de acuerdo a lo que haya escogido, qué exclusiones tiene y los periodos de carencia. Pasa mucho, y eso se ve en la operación, que las personas no sabían del periodo de carencia y resulta que, no sé, por circunstancias no pudieron pagar 2, 3 meses y resulta que se les presenta la necesidad del servicio y cuando van allá y no se le dice, no, es que usted está en periodo de carencia, ya no se le puede prestar el servicio porque debe 3 meses. Es un problema complejo, entonces eso debe quedar muy claro en la asesoría, explicarle a las personas, orientar el prospecto sobre los productos y servicios según sus necesidades, definir las condiciones del contrato de acuerdo con las necesidades del prospecto. Entonces, todo esto debe quedar claro antes de firmar el contrato, ¿sí? No asumir que la persona va a leer el contrato y que ahí se va a enterar de todo. O sea, el asesor debe dar la información verbal y constatar que la persona la haya recibido y que la tenga clara. Durante la celebración del contrato, entonces la organización debe validar la información del cliente, obtener la aceptación a las condiciones generales y especiales del contrato. En la celebración del contrato, la persona debe expresar que está de acuerdo con todas las condiciones que en la fase de asesoría se le dieron para poder aceptar y firmar. Entregar la constancia de los términos del contrato, conservar prueba de la aceptación de los términos del contrato. ¿Esa prueba cuál es? El contrato firmado. ¿Sí? Ahí sí no hay nada que hacer si de pronto llega, hay una controversia, pasó algo con el tema del contrato y el contrato no se firmó por las dos partes, solo lo firmó el representante legal, pero el contratante no firmó nada. Entonces, en eso hay que ser muy cuidadosos. Con respecto a los requisitos, es importante consultar porque, como les decía, todo es un contexto normativo. Entonces, es importante estar consultando y tener muy en cuenta los artículos 47 y 51 de la Ley 1480 del 2011, que es el Estatuto del Consumidor. El Estatuto del Consumidor es muy grande y cada artículo debe tener como una aplicación a mi empresa. Entonces, es importante revisar
cada artículo y ver si aplica para mi empresa y si aplica, cómo yo hago para cumplir, o sea, cómo garantizo que yo cumplo con cada uno de los artículos que me apliquen. Y cómo yo demuestro dentro de la organización que yo estoy cumpliendo con esos artículos o con esa normatividad. Acá el 47 y el 51 se refieren a los temas de la contratación como tal, de la claridad en los contratos, entonces eso es súper importante que lo tengan en cuenta y que esté documentado. Y el artículo 5 del decreto 1368-2014 sobre los derechos de retracto y reversión del pago. Este también es claro. Y últimamente, porque en ese momento cuando se hizo esta versión de la norma, todavía no había salido todo lo de protección de datos, habeas data, política de manejo de su información, de su imagen, de las fotos, de los videos, o sea, hoy en día hay que tener autorización casi que para todo, en unos términos y condiciones y unas políticas que todos los clientes deben conocer y firmar que están de acuerdo. Entonces, no olviden que todo esto de la ley de habeas data, política de protección de datos y demás, debe contemplarse dentro de los requisitos para el cumplimiento de la normativa vigente. Hasta aquí llega como la parte de hoy de la norma. Entonces, bueno, yo estoy acá atenta por si hay preguntas, por si quieren contextualizar de pronto su realidad en la empresa para adaptarse a la 5840. Las normas técnicas son normas de certificación voluntaria. El ente certificador es Icontec, como les decía María del Pilar al inicio, hay pocas empresas en el país certificadas en la NTC 5840. Casi todas son de la red de Olivos. Conozco pues que se han certificado. eh, Tienen que hacer muchos pues adaptaciones, van expertos a hacer como las verificaciones allá, pero mucho es de campo, o sea, de lo que yo debo tener como requisitos para certificarme. Y como les decía, si ya tienen una norma de calidad, entonces ya sus procedimientos están documentados y eso son como una evidencia que les sirve para certificarse en la 5840. O si quieren, solo se certifican en la 5840. Y de hecho, con un cumplimiento normativo, usted ya garantiza que tiene casi todo para certificarse en una norma como esta. Entonces, bueno, no sé si hay preguntas de esta parte. Yo Gracias, los escucho. Ingrid. Gracias, Ingrid. Si alguien quiere hacer algún aporte o tiene alguna inquietud, entonces por favor levanta la mano, pues para darle la palabra y que las preguntas que surjan también nos sirven para complementar pues la misma exposición de Ingrid o de pronto son inquietudes que tienen otros participantes. Hola, muy buenos días. Hola, doña Fanny, bienvenida. Adelante. Bueno, al inicio de la capacitación, la doctora Ingrid nos decía pues que es muy importante conservar todo el tema de los rituales, que hoy en día pues mucha gente pasa con el cuerpo directo a inhumación o a una cremación. Nosotros nos hemos encontrado pues con un bloqueo allí, podría decirlo, no sé de qué manera se pueda expresar mejor. Nosotros queremos velar en nuestras salas de velación toda la noche, porque consideramos que ese es un momento muy importante en la vida del ser humano para hacer una despedida apropiada para su ser querido que muere, pues muchos están esperando ese momento, otros es una sorpresa total. Y pues el poco tiempo que está en sala, que son 24 horas, y no alcanzan a hacer las 24 horas,
realmente es poco tiempo para hacer ese acompañamiento y para que las personas alrededor, esos familiares y allegados tengan como ese espacio de darse cuenta que ya no van a tener la compañía por el resto de la vida de ese ser querido que falleció. Pero nos hemos encontrado en que en muchas partes no podemos velar. Nos cierran las salas por secretarías de gobierno, por departamentos a las 8 de la noche. Yo creo que eso debería ser pues a elección de cada empresa, porque pues a excepción pues del aforo que hubo en el tema de pandemia, que tenía pues una sustentación muy válida, no sabemos por qué tenemos que regirnos a una norma que nos dice que tenemos que cerrar las salas de velación y en muchas ocasiones hemos tratado pues de hacerlo a puerta cerrada con un aforo pues más pequeño, con un grupo más allegado, pero también nos llegó comunicación que no nos permiten estar tampoco a puerta cerrada. Entonces, es muy contradictorio con el tema si nosotros queremos preservar nuestras tradiciones que han sido siempre en muchos y sobre todo en muchos pueblos, nosotros estamos en muchos pueblos pequeños donde la familia y donde los vecinos son muy allegados a acompañar a sus conocidos, a sus vecinos, a sus familiares. No sucede tanto en las grandes ciudades porque se hace complejo el tema de desplazamientos, pero en los pueblos pequeños sí se ve mucho, que la gente quiere acompañar, pero no sabemos de dónde sale una normatividad o con respecto a qué norma están sustentando que no podemos ni siquiera prestar el servicio de sala de velación para que la gente haga el proceso del duelo, ni siquiera a puerta cerrada. Entonces, supongamos eso nos pasa en el departamento del Quindío, muy estricto, pero no sabemos con base a qué norma están sustentando esa decisión de hacernos cerrar la sala. Y quería preguntarle a usted, doctora Ingrid, ¿qué norma hay para sustentar eso? Que nos lleguen comunicaciones de que no podemos prestar servicio de sala de velación sino hasta las 8 de la noche. Muchas gracias. Ok, señora Fanny. Bueno, actualmente en Colombia no hay una norma que regule ni siquiera la prestación de las salas de velación, o sea, específicamente ni horarios ni nada. Por ejemplo, en Bogotá sí hay una circular porque de acuerdo a las entidades territoriales hay una figura que se conoce como el rigor subsidiario. Entonces, hay una norma general nacional que es la resolución 5194 de 2010 que como les dije solo está hecha para la prestación de servicios de inhumación, exhumación y cremación en cementerios y parques cementerios. Anterior a esa, hay una norma general que es la Ley 979, que es el Código Sanitario Nacional. ¿Qué hacen las empresas? Perdón, las empresas no, las secretarías de salud o las alcaldías. Caso Bogotá, caso Boyacá, ellos han expedido unas circulares donde regulan los servicios de prestación en funerarias y en cementerios. Tal vez establezcan, por ejemplo, acá en Bogotá, sí hay una restricción en tema de horarios. No se puede velar toda la noche, las empresas deben cerrar 10 de la noche, 9, ya depende. Pero sí, allá en donde usted me dice, en Quindío, particularmente, ellos no han sacado una circular, una ordenanza, una resolución local, ellos no pueden restringir los servicios de esa manera. Podrían ustedes velar las 24 horas, como pasa en Medellín. En Medellín se vela a puerta cerrada las 24 horas. Las salas de velación incluso tienen habitaciones para el descanso privado de las familias, de los dolientes más cercanos. Y tendríamos que revisar o hacer una solicitud, ustedes como empresa, que les especifiquen cuál es la norma que les rige esa prohibición o que establece esas restricciones de horario. Si ellos no la tienen, entonces ustedes tienen todo el derecho de prestar el servicio las 24 horas. Eh, como tampoco está restringido las velaciones en casa, no hay ninguna norma que lo prohíba actualmente.
solamente, como le digo, para Bogotá y para Boyacá en algunos sectores, porque algunos tienen que velar en su casa porque es una vereda muy alejada en donde las personas pues tienen que velar en su casa, en el salón comunal, porque no hay otras posibilidades de trasladar un cuerpo, no sé, del Cocuy hasta Tunja, o sea, eso es muy complicado. Entonces, eso es lo que hay que ver, que ellos le entreguen, hay que escribirles a la alcaldía o a la Secretaría de Salud, pero si es un municipio pequeño, pues toca directamente a la alcaldía que le digan cuál es la norma, el número y que le entreguen para saber dónde está la restricción normada como tal, porque de lo contrario actualmente no hay nada. Cuando salga la norma de gestión del cadáver, ahí tampoco va a haber prohibición de tiempos, solo va a haber una prohibición de velar en casa o en salones comunales. Hasta el momento es lo que está, pero cuando salga consulta pública ya veremos cómo queda. Pero no hay restricciones en horarios. Y sí va a haber una restricción para conservar la ritualización de que no se podrá cremar un cadáver inmediatamente su fallecimiento ni inhumar. Las secretarías de salud tienen que dar un tiempo mínimo de 24 horas para poder hacer el destino final. Esto no obliga a las familias a velar, pero sí obliga a una custodia y la custodia la va a tener la empresa funeraria. O sea, tienen que preservar el cuerpo y tienen que custodiarlo si no lo quieren velar en unas salas de transición que van a tener las funerarias o que ya las tienen. Pero ya no se va a poder hacer lo que conocemos como camillazo porque pues es que eso sí está afectando la salud mental en el país y eso no se ve ahora, pero yo creo que después de la pandemia sí está siendo un síntoma muy claro de lo que pasó, que muchos no constataron. Y entonces el problema ahorita va a ser para los que inhumaron con el tema de las exhumaciones, ¿no? Porque van a querer constatar y pues ahí va a estar un tema complejo. Pero eso pasa porque no hay unos lineamientos claros que en algunas partes del país permiten esos servicios express de ya se murió y entonces ya lo cremé y las cenizas se las entregan a las 2 horas de haber muerto. Es una cosa que es de verdad, para mí es impresionante porque lo he visto y yo digo, pero a veces no hacen eso ni con la mascota y si lo hacen con un ser querido, pues no sé. No, ¿dónde está lo humano, la humanización que tanto queremos proteger y promover? Entonces, ahí está el tema. Señora Fanny, sí, igual usted, si no tiene mi contacto, María del Pilar se lo da y yo le ayudo para que redactemos el requerimiento a la alcaldía o la autoridad sanitaria. Con eso usted ya se asegura de que no le estén exigiendo cosas que realmente no están normadas por ellos como tal, porque ahí sí, pues hay una prohibición que afecta el ritual y afecta a la familia como tal y la empresa como tal. Muchas gracias, doctora Ingrid. Bueno, con mucho gusto. Bueno, No sé si hay más preguntas, consultas. Bueno, mientras se anima de pronto alguno de los participantes a hacer alguna pregunta, aprovecho para invitarlos a nuestro próximo espacio de café en Remanso, el próximo miércoles 15 de mayo, que corresponde a nuestros encuentros mensuales de la Red Nacional de Unidades de Duelo. El tema que vamos a abordar es el de la necroética, que son todos estos temas de bioética en el tratamiento del cuerpo y de los procesos pues, de fallecimiento. Entonces, nos dice la necroética que se encarga de los principios morales y éticos relacionados con el tratamiento de los restos mortales. Estudia las consideraciones legales, culturales y religiosas que rodean este delicado campo. Igual nosotros en el transcurso de la semana estaremos enviando la invitación, el nombre pues de los médicos, las doctoras que van a abordar el tema, que también tienen mucho contacto con el mundo funerario,
porque de verdad que es un tema súper interesante. No es solo la mecánica de prestar los servicios funerarios, sino ir, como decía Ingrid, ahorita humanizándonos y ver un poquito más allá de lo que significa nuestra misión y nuestra vocación en la sociedad y que lógicamente aporta a los temas de salud mental. Entonces, todos invitados, estos miércoles de café de la unidad de unidades de duelo, la hacemos a las 2 de la tarde, de 2 a 4 de la tarde, y pues en esta semana les mandaremos la invitación. Entonces, ahora sí, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Aquí Sí, dice Diego. Diego. Diego escribió que tiene una pregunta. Entonces, Diego, adelante. Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Diego Cerón de Funerales del Valle. Un gusto saludarlos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuánto dura el proceso de certificación para una funeraria? Con la 5840, claramente. Sí, Bueno, ¿cuánto dura? No, tú revisas a nivel interno si cumples todos los requisitos que estamos viendo en estos espacios y solicitas al ICONTEC como la auditoría para certificarte en la 5840 y ellos programan el proceso de auditoría y pues van a la empresa. Creo que la auditoría dura como 2 días. Yo estuve en una en Olivos de Montería y si duró 2 días, pues porque ellos tienen parque, tienen sedes y bueno, ellos visitan como toda la parte de infraestructura y los requisitos ya documentales y ya después emiten como el concepto para certificarlos. El certificado lo emiten más o menos al mes, ya se los envían como pasa con los certificados de calidad cuando uno los actualiza o se certifica por primera vez. Entonces, más o menos, si tú tienes todo listo, el proceso puede demorar unos 2 meses. Ya el montaje de todo, pues sí, ya se puede demorar, yo creería que unos 6 meses, dependiendo pues la capacidad y el tamaño de la empresa. Porque sobre todo en la parte de infraestructura, que es lo que vamos a ver en el próximo espacio del café, pues ahí ya de pronto a veces hay más cosas por mejorar o por infraestructuras por arreglar, de pronto alguna norma que no esté cumpliendo en el momento, entonces ahí también hay que revisar eso, el cumplimiento normativo, porque esta norma sí tiene un contexto normativo muy importante que los auditores revisan pues como al detalle con respecto a las normas sanitarias, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, que son las que unen todo el proceso como tal de la prestación del servicio funerario. Entonces, si ahí tú ya miras como que tienes, sería hacer un checklist de lo que tengo en cuanto a los debe y qué me haría falta para solicitar la auditoría y la certificación. Ingrid, aquí tenemos un comentario en el chat, pero antes nos gustaría saber si Diego tiene alguna otra inquietud o si le fue resuelta por Ingrid. y no, perfecto. La información está muy clara. Agradezco mucho por la respuesta. Ok, Perfecto. Diego, con gusto. Aquí dice, mi ética laboral jamás ha incluido hablar mal de la competencia, pero sí quisiera saber cuál es la forma adecuada de abordar un cliente cuando éste nos llega indicando de que en la competencia y dando nombres propios no dijeron nada relacionado con los periodos de prestación y caso contrario, este les indica periodos mucho más cortos, sabiendo que la realidad es otra, ya que previamente he hecho un estudio de esto para no perder a este cliente y cerrar esta venta. Eh, bueno, de pronto yo podría
aportar un poquito en esta respuesta. Independientemente de hablar bien o mal de la competencia, que en realidad lo que hemos visto en el sector funerario y seguramente en otros sectores es que nosotros somos ejemplo de solidaridad en el tema de la prestación de los servicios. En lo que tiene que ver con la comercialización de previsión exequial, cada empresa establece sus propios periodos de carencia y las características del servicio. Esas características del servicio que yo le estoy vendiendo a mi comunidad a través de un contrato de previsión exequial son las que están escritas en el contrato. Entonces, si llega un vecino y me dice, es que nunca me lo dijeron, pues lo único que yo le puedo decir a ese vecino o a la persona que me está abordando para hacer alguna pregunta en particular es que se tiene que remitir a lo que está escrito en el contrato, porque el contrato es un acuerdo de voluntades que se firma entre las dos partes. Entonces, más allá de hablar bien o mal, pues de una empresa o de un colega, es revisar o invitar a la persona que está reclamando de pronto a que revise el contrato y qué fue lo que él firmó, qué fue lo que él contrató, qué fue lo que él compró en su momento. No sé si de pronto con esto quede resuelto o si haya pues como alguna inquietud más. Sin embargo, yo creo que también, bueno, esto es como un aporte, digamos que a nivel interno una empresa puede como implementar y es establecer y documentar los códigos de ética, porque eso también nos ayuda como a que ese cliente sepa que yo estoy, que tengo unos lineamientos claros, que cumplo con lo que dicen mis contratos, independiente de hacer una competencia leal o desleal, pero es el cumplimiento de lo que ya se sabe que es el deber ser. Y entonces a través de un código de ética que yo promuevo al interior de mi compañía, de mi organización, con mis trabajadores, es un comportamiento, unos lineamientos de comportamiento ético que en última redundan en la mejora y en la calidad de la prestación del servicio, que también se conozca a nivel externo con todos a través de las páginas web, por ejemplo, de la organización, que sepan que hay un código de ética. Eso nos ayuda también a acabar un poco con esa mala información que dan muchas empresas que tienen unas malas prácticas con los clientes y que lo sabemos porque no podemos tapar el sol con un dedo, pero la invitación a certificarse en esta norma es eso, ¿no? Porque a veces muchos piensan, no, en que estoy certificado en calidad porque tengo un sello ahí, pero ¿realmente funciono con los lineamientos de una norma de calidad? ¿O es solamente por tenerlo? Porque, no sé, con eso me gano un contrato con una licitación o algo así, porque a veces son requisitos para licitaciones. Pero entonces es también cómo funcionar como con ese comportamiento ético de que si yo hago calidad es porque vivo la calidad y no por solamente tener ahí un certificado pegado en la pared, en la recepción de la empresa o en las páginas, sino que es como el realmente vivirlo, implementarlo. Y los códigos de ética, que son muy unidos al tema de bioética, que es muy importante, son una herramienta valiosa para que las empresas pueden implementar y que no tiene ningún costo en últimas. Entonces, pues sí, esto es como lo que se podría notar con respecto a este comentario, porque pues no era una pregunta, sino como un comentario. Gracias, Ingrid. Aquí también quiero contarles un poquito más de lo que es la necroética, temas de bioética, que es más como de pronto lo conocemos, y es el estudio de las relaciones afectivas y simbólicas en torno al cadáver.
así como el valor intrínseco de los cuerpos y sus componentes anatómicos, biológicos y aún genéticos, como extensión de la dignidad humana, la cual no claudica con el término de la vida. Entonces, todos invitadísimos por parte de la Corporación Remanso y de Previa Exequias La Capilla de Bucaramanga y Barranquilla, que son corporados nuestros y hacen parte de la Red Nacional de Unidades de Duelo como fundadores. Además, un grupo que empezamos a trabajar desde junio del 2023, una vez terminamos el Congreso Internacional de Duelo. Todos bienvenidos, súper invitados y pues muchísimas gracias por haber aceptado este café del día de hoy. No sé si tengan otra pregunta o si damos por terminada nuestra actividad. Perfecto, entonces muchas gracias y hemos cumplido a cabalidad también con el horario. Empezamos a las 8 de la mañana en punto. Tuvimos 36 personas conectadas. Ya al finalizar, 9:27 de la mañana, se mantienen 33 participantes conectados. Cualquier inquietud que tengan, por favor, nos la dejan saber y pues nos veremos el próximo miércoles en este café. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, que tengan un feliz día.